vos hiciste una nota el otro día sobre la expedición marítima que se está haciendo. Sí. Y se está haciendo Al norte, sería como en la parte más arriba del mar argentino. claro, Es está en la más o punta de menos Buenos Aires, digamos. a ver si Es el extremo norte del mar argentino. claro, está Arriba. está casi al norte de lo que se ve con ese verde agua, Ujú. es en esa zona Es donde se está celestito. realizando la expedición, Claro. pero es en la parte donde hay una raya. Claro. ¿Y esa raya qué significa? Ahí está. Exactamente. De la raya puntiaguda para la derecha es donde Claro. se está realizando específicamente la expedición, pero bueno, más al sur, en la parte Sí. que es cerca de San Borombón, Claro, medio de la bahía para en recto. ¿no? Sí, en efecto. Bueno, No sé. esas de hecho se ve, pero bueno, cuanto más azulado se pone, es la profundidad Claro. de la zona de la plataforma continental. Claro, esa es la parte del talud, donde va bajando. Claro, exactamente. ¿Y qué onda? Y hice una nota que se publicó el sábado pasado, se llama Bajo del Mar. Y bueno, pude entrevistar a una de las biólogas que está sobre ese barco en el mar. Fue muy interesante hablar con ella y muy emocionante, como que estaba muy emocionada. Es una bióloga especialista en invertebrados que trabaja en el Museo de La Plata, del Museo de Ciencias Naturales, así que es platense. Eso me interesaba más para también charlar con ella, como que sentía una cercanía. Claro. Hay de varias universidades. Sí, son 25 científicos los que están arriba del barco. El buque se llama Falcor 2, es de... Ay, es muy feo decir los nombres en inglés, chicos. Es la Smith Ocean Institute. Ahí está. Schmidt Ocean Institute. Pero Ocean- se puede... Smith Ocean Institute. Soy. O soy, claro, soy. Soy, Claro, son 25 científicos, se turnan en 12 horas de día y de noche para ver esas pantallas que transmiten también en YouTube y que tan virales se han hecho. Y bueno, y ahí van decidiendo dónde frenar, dónde no, con los operadores que manejan el barco, ¿no? Bien. Y que recolectan o que guardan según qué investigaciones estaban haciendo o ya venían haciendo, ¿no? Hay especialistas en distintas cosas, no solo de bichos marinos, digamos, de animales, de toda la fauna marítima, sino también de estudios del carbono y del agua. O sea, el carbono es todo el suelo que se ve en el fondo de ese marino, es todo carbono, básicamente, que es lo que... No es algo firme, Claro, no es piso firme. Claro, es una arena, pero que es la reserva de carbono más grande que tiene el planeta, básicamente, que están los océanos. Así que sobre eso se estudia mucho también, cuestiones más no solo de biología, sino también de ecología. En cómo ese ecosistema aporta o no al ambiente, al planeta y al cambio climático y demás cosas. Yo hoy estaba leyendo, bueno, vamos a decir que hubo controversias Sí, bueno, hacia nuestro interno también. Sí. Tuvimos nuestras discusiones durante el fin de semana, pero la organización misma, la ONG, dice Sí. en su plataforma virtual que sin las anteriores expediciones no se podría haber hecho esto. Claro. Que las anteriores expediciones fueron hechas por Pampa Azul, que es el programa argentino que se creó hace ¿cuánto? ¿15 años? ¿Hará? Yo no tengo 2012 creo que fue la primera. 12 Sí. años. Claro, bueno, clave, sí, con eso fueron los primeros acercamientos que tuvo el CONICET y los científicos, sobre todo de la Patagonia o de la costa, sobre el mar y sobre lo que fueron el primer acercamiento, las primeras muestras que se pudieron hacer y lo que sentó la base, digamos. Así que sí, es súper importante. La única diferencia, bueno, muy crucial en este caso, es que ahora se ve con una cámara y se transmite, pero
antes se hizo lo mismo, se fue al mismo lugar con redes, se buscó, sí, fue con redes de arrastre, claro, en ese momento. Se tiraban ahí como con mucho peso, se abrían el arrastre y se levantaba. No se veía no se veía que había ni lo que te perdías contexto, digamos. Claro, o sea, simplemente veías directamente cuando los juntabas, claro, no veías a como, dónde bueno, estaba un caracol, atrapado el no bicho. entendés nada, qué onda este caracol, cómo vive, cómo se mueve, qué hace. Aparte, la mayoría de los animales llegaban muertos arriba. Como que hay una cuestión de tanta presión de la superficie del agua hasta que salen al... Claro, acá los guardan en una caja y después los suben. Claro, pero igual muchas veces llegan muertos o deformes incluso, como que pierden forma por una cuestión de la densidad que tiene estar a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Claro. Sí, de hecho veía ayer un video de una de las expediciones de Pampa Azul donde ya habían recolectado una estrella de mar como la culona que vimos la semana pasada. Pero que obviamente por H o por B esas cuestiones solamente habían sido de interés de algunos pocos, claro. Pero sin embargo ya se habían mostrado algunas muestras claro. Y de hecho algunas muestras están en los museos. Sí, de hecho a la estrella culona no le dieron mucha bola en el streaming, como que después se hizo re viral en redes, pero en el momento como que estaban viendo otras cosas y dijeron, ¡ay, hay una estrella! Pero debe ser lo más normal que puedes ver. Y no la levantaron tampoco. O sea, la estrella quedó ahí. ¿No se la llevaron? No, como que no les interesó. Es como, bueno, eso ya lo... En la expedición anterior sí subió. Claro, y capaz que la agarraron. Claro, de hecho se muestra en la mano y también tiene un culito. Claro. Pero supongo que el culito le queda cuando se petrifica. Y no sé, yo entiendo que el culito es porque están en como la gravedad, porque no estaba como sobre el talud medio inclinada. Entonces los músculos mismos de la estrella hacen que la gravedad le cae como el músculo sobre la axila y le hace la forma de culito. Pero si está acostada plana, no tiene culito. No tiene culito, claro. Bueno, esta es una investigación que lógicamente va a servir muchísimo para la ciencia argentina, cosas que están completamente desfinanciadas hoy por hoy. Exacto. Y que, bueno, vos misma en la nota lo decís, hubo estas expediciones anteriores de Pampa Azul. Yo creo que si tuviéramos un gobierno que no estuviera desfinanciando la ciencia, quizás no sería necesario que venga una empresa extranjera a financiar esto. Sí. Y después a mí me surgen algunas dudas, que son las dudas que estuvieron surgiendo bastante en algún sector, no en todos, y fue bastante tildado de aguafiestas, pero la verdad es que son preguntas genuinas que tienen que ver con lo geopolítico directamente. Claro. Que yo estuve investigando un poco más y hablando con compañeros, especialmente con David Pizarro, que es magíster en geopolítica de la Escuela de Guerra y labura muchísimo estos temas de defensa especialmente, y me contaba que, bueno, algo que vos decís también en la nota, quiénes son quienes financian esto. Bueno, es esta empresa que se llama SOI, no la voy a volver a nombrar, pero todos la conocen porque la cuenta de YouTube a donde se puede ver el vivo de esta expedición es de ellos, sí. No es del CONICET específicamente, sino que es de ellos. Y son dos filántropos, hermanos, que laburan... No, matrimonio. Matrimonio. Son marido y mujer. Es una mujer, Wendy. Sí. Bien. Eric y Wendy, o sea, Wendy lleva el apellido de su marido, digamos. Claro, ok, yo pensé que eran... No sé cómo es el apellido de Wendy, realmente. Que eran hermanos. Pero David me contaba algo que después va a salir en una nota, pero más o menos en pequeñas dosis. Es un hombre que todos saben que laburó para Google, fue CEO de Google, pero además tiene además de esta empresa con la que realiza filantropía oceánica para dar a conocer los lechos marinos y qué hay en los lechos marinos, también tiene otra empresa de investigación que tiene asesoramiento para empresas que trabajan con inteligencia artificial e inteligencia militar. Sí. Y sobre la inteligencia militar tiene asesoramiento para submarinos. De hecho, tiene si no me equivoco, es el que se está usando, se llama Sebastián. Sí. Y el otro en el que están los científicos, el Falcor. El Falcor.
Falcor. Claro, Subastian es el robot, digamos. Subastian es el robot. Y Falcor es el buque. Bueno, el buque ya se había utilizado en momentos anteriores, en tiempos anteriores, para hacer investigaciones de búsqueda de petróleo en algunos lugares. Es una empresa que opera en Estados Unidos y opera en el norte de Europa, pero las investigaciones que está haciendo son especialmente en el sur, en el hemisferio sur, exactamente. En particular, en Australia y en los países de América del Sur. Ya estuvo por Chile, ahora en Argentina va a realizar 2 más, al sur, en Bahía Blanca. Se prevé uno en Uruguay también. Ah, en Uruguay Dentro de también. poco. Además de asesorar sobre inteligencia artificial e inteligencia militar, asesora sobre el funcionamiento de los submarinos, la detección temprana de misiles y asesoró en particular al Estado de Israel, en especial a Netanyahu, aplicando inteligencia artificial que tiene que ver directamente con lo militar, lo naval y la vigilancia masiva y detección de blancos. También a Boris Johnson y David Cameron en Gran Bretaña. Y también en la Antártida estuvo laburando sobre inteligencia artificial. Lo que nos empezamos a preguntar sobre esto es, ¿qué tipo de vínculo queremos tener con un financiamiento extranjero que detecta directamente, que tiene que ver con inteligencia militar, cuando nosotros directamente tenemos un conflicto abierto con Gran Bretaña? Y las preguntas son directamente en el plano de defensa y geopolítico. Hoy lo hablábamos fuera del aire. Nosotros podemos saber cómo está diagramado nuestro... lo veíamos en el mapa. Podemos saber a qué altura se termina nuestra plataforma continental, cuáles son las profundidades, qué onda es el lecho marino. Pero preguntarnos si está bien que eso sea transmitido 24 horas o cuántas horas esté en transmisión. A veces son 10 horas, a veces son 12. Sí, menos. Si en algún momento se pueden encontrar algunas fugas de gas que den cuenta de que ahí hay un yacimiento, o también nódulos polimetálicos, que también son muy importantes y son recursos estratégicos de cualquier país. Y ahí nos preguntamos, ¿qué onda? Claro. ¿Qué onda esta información? ¿A quién se la estamos dando? Y si bien los acuerdos son de que las cosas se queden en Argentina, las muestras, la información. Sí, que eso en todo caso igual no es lo que para tu punto le interesaría a la organización quedarse, ¿no? Sino ver otra cosa. Claro. A mí lo que me parece ahí es como que, ¿por qué harían una cosa que sale tan cara en lugares en los que ni siquiera ellos deciden qué explorar? Porque los puntos, las 30 estaciones donde se tira el robot y se explora, la determinaron los biólogos del CONICET a efecto de decir, quiero ver qué bichito está acá. Claro. Sí, de hecho. Y que un pozo de petróleo no se vería con una simple cámara que ni siquiera revuelve la arena, porque muchas veces como que solo pasa por arriba, salvo que les interese algún bicho y lo miren. Como que me parece algo muy caro y aparte a la vista de todo el mundo, ¿no? Como que son 40.000 personas viendo un stream que deja muy encubierto algo que, si tuviesen intereses, desde mi punto de vista, lo harían por atrás, directamente arreglando con el presidente, como hacen muchas cosas y acuerdos que no necesitarían que la gente lo sepa ni siquiera. Claro, de hecho hay algo que conversábamos con David recién, y es la realidad es que si ellos quisieran, en lo que menos pone foco él como magíster en el tema, no es en la transmisión 24 horas de esto, sino más en términos de la geopolítica que implica esto. Hay un hombre que directamente está colaborando con el Estado de Israel. De hecho, el año pasado, cuando hubo estos asesinatos a través de los beepers de los palestinos, ¿viste? Los beeps, los que usaban antes para mandarse mensajes cortos, que hoy podríamos decir que son podríamos decir que son los relojes tecnológicos, esos donde puedes ver WhatsApp y ver rápidamente lo que tenés ahí. Sí. Este hombre que es el de la empresa Schmidt, que además tiene esta otra empresa de inteligencia, fue el que financió y construyó
la inteligencia para poder meterse en esos vipers y después cometer ese asesinato masivo de personas. Y es la persona que está financiando esta investigación en Argentina. Para mí la investigación y que haya reactivación de la ciencia es fantástico, pero hay que hacerse preguntas alrededor de, bueno, ¿qué implicancias políticas tiene esto para nuestro país? Y qué implicancias después va a tener si efectivamente o no se van a llevar esa información, porque fue el Consejo Federal Pesquero el que le dio la habilitación para que vengan a través de un pedido. Burocracia, porque si no, no puede entrar el buque. O sea, si no sería ilegal. Y la idea es que no sea ilegal. O sea, está todo fundamentado para poder entrar legalmente a un país a explorar. Claro. O sea, si se hubiesen saltado pasos burocráticos, estaríamos hablando de ilegalidades y haría más ruido todavía. Exacto. El tema es que estos acuerdos de la embajada con el Consejo Federal Pesquero fueron todos de palabra. Entonces, después hay que ver el contrato que se firmó o que hicieron entre los investigadores que presentaron el proyecto y la empresa misma. Y los acuerdos. Los científicos dicen que todas las muestras se van a quedar en Argentina, que todas las investigaciones posteriores se van a quedar en Argentina. Después queda preguntarse si efectivamente va a ser así y qué tipo de control va a ejercer el Estado argentino en eso, porque muy bien sabemos que no le importa a nuestro Estado argentino hoy ocuparse de ser policía o de fijarse concretamente qué se está haciendo con cierta información. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Vengo a aportar algo ahí al debate y a la cuestión de que está muy bien hacerse un montón de preguntas con esta transmisión que es de manera histórica. Una de las cosas que a mí me hacían ruido el fin de semana cuando veía, primero, el criterio noticiable, digo, que la noticia de esto sea una suerte de algunas suposiciones en torno a preguntas y no un montón de cosas que están sucediendo no solo alrededor de la ciencia argentina hoy siendo desfinanciada, sino también, y un poco retomando la nota que escribió Delphi, que tienen que ver con la identidad nacional, digo. ¿Por qué nos preguntamos también por qué hoy, por ejemplo, este stream nos está sirviendo para que muchos pibes y pibas en las escuelas públicas conozcan las universidades, conozcan lo que se sepa que se está estudiando, tengan una empatización por lo que sucede, quieran ser o quieran trabajar con eso, pero tengan además una empatía por lo que sucede en el mar o lo que tiene que ver con las cuestiones meramente marítimas, pero además porque también me parece que hay un cierto desconocimiento de cómo ha funcionado históricamente la ciencia y que, enhorabuena, está bueno que estas preguntas se planteen para pensar a futuro cómo se quiere impulsar este tipo de cosas, porque hay una realidad que es que históricamente, pasados los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Macri y demás, nunca hubo un interés real por lo que tiene que ver con la financiación de un montón de campañas que suceden en la Patagonia. Y sin ir más lejos, Pampa Azul es una iniciativa muy grosa y muy zarpada, pero que nunca tuvo ni el presupuesto adecuado ni el funcionamiento adecuado para que eso se pudiera llevar a cabo. Entonces, históricamente hay fundaciones que han puesto guita en campañas de investigaciones científicas en la Patagonia que hoy han permitido, por ejemplo, establecer protocolos para los avistajes de ballena, protocolos para la pesca, en lo que tiene que ver con el Consejo Federal Pesquero y, por ejemplo, los cupos de pesca que tienen que ver con la merluza, con el langostino. El laburo que se hace, por ejemplo, con el pelaje de las ovejas o de los guanacos, que eso también está financiado o tiene un financiamiento, un presupuesto de fundaciones que luego se publican en paper, como va a suceder con esta investigación. Esto luego tiene un plazo de publicación donde salen el nombre de los investigadores y científicos y biólogos que están participando de esa expedición y se publica de manera compartida y con acceso libre a esa información. Y que, bueno, siempre funcionó así porque hay una realidad también. No es un interés de la gente que toma las decisiones lo que sucede en otros lugares que no sean la provincia de Buenos Aires o de manera unitaria. Claro, el problema es que además debería de ser. eso, hay una falta de conocimiento de un montón de gente, incluso de la gente que dice defender los intereses marítimos o continentales, de cómo funcionan las cosas en el interior del país, principalmente en la Patagonia. Porque no se conoce cómo es la cultura, no se conoce cómo funcionan los institutos dentro de esos lugares, cómo funciona la ciencia. Digo,
no sé, funciona un museo de mar en Puerto Madryn, que nadie lo conoce ni nadie le da divulgación científica a eso, ni divulgación periodística en los medios. Y ese museo de mar, por ejemplo, tiene una pileta, hoy me estaba acordando, donde hay una serie de un montón de invertebrados y bichos marinos y demás que tienen que ver con una situación similar a lo que sucede hoy con la transmisión del fondo del mar. Entonces, está bueno que esto nos sirva para hacernos un montón de preguntas, siempre con información. Digo, yo tampoco voy a entrar en las suposiciones, porque, por ejemplo, uno de los argumentos que esgrimían es que nos podrían estar robando información para la explotación offshore. Y si hoy nos pueden estar robando algún tipo de información, no es justamente para la explotación offshore, sino para la creación de patentes en materia de medicina a nivel internacional, porque ese barco no tiene en su momento funcionó como investigación para lo que tiene que ver con campañas offshore, pero fue desmantelado hace 3 años, vuelto a rearmar en un astillero en España, y hoy se utiliza específicamente para estas cuestiones de análisis de ciencia. Entonces, bueno, nada, ahí como aportar otro dato, otra mirada que tiene que ver con la información y no con las suposiciones. Digo, igual no son suposiciones, no son suposiciones el hecho de con qué intereses están jugando por fuera de la filantropía alrededor de la ciencia. No es un sencillo filántropo quien está financiando esto, y no va desde la mera suposición, sino desde algo que se ha planteado desde el ex director de Pampa Azul, Juan Emilio Salas, lo planteó en estos días diciendo justamente y haciéndose estas preguntas alrededor de, bueno, ¿qué pasa si de pronto se ve una fuga de gas? Una fuga de gas se puede ver más allá de para qué esté hecha o no el buque. Bueno, pero no dejan de ser suposiciones. Pero son suposiciones pero si justo desde... se ve, y si además después eso se es rentable, o sea, porque sería mucho más fácil ponerse a hacer un pozo de petróleo o investigar de petróleo o de gas a 200 metros de profundidad, ponele, pero acá 3.000 metros de profundidad, incluso la rentabilidad de un proyecto de extracción a ese nivel es mucho menos probable, porque sería mucho más caro, mucho más difícil acceder. Fíjate que para que llegue ahí tiene que venir un buque de afuera, y que es solo ese buque el que tiene un robot re bien equipado que pueda bajar y soportar esa profundidad, que no es fácil, ¿no? Lógico. El tema ahí es... No es hacer énfasis. Yo no estoy diciendo, vamos a quitarle la posibilidad a los jóvenes, a las criaturas o a quien sea de conocer el lecho marino y de entusiasmarse con la ciencia. Nadie está siendo aguafiestas en ese sentido. Hay que pensar geopolíticamente la nación y en ese sentido tener conciencia de las implicancias geopolíticas que puede tener toda acción extranjera sobre nuestro país. No vino... Claro, pero Equinor también es extranjera. Es de sí, Noruega, lógico, pero bueno, por eso mismo... Y es lo mismo, y opera en el mismo lugar. Por eso mismo tuvo un montón de controversias en su momento la exploración offshore en Mar del Plata o las exploraciones en el sur argentino. De hecho, si nos vamos a poner finos, y hay algo que a mí me preocupa muchísimo a partir de esto y que era bastante visible cuando empezaba a subir la euforia alrededor de la investigación que se está realizando, es de nuevo de fundaciones extranjeras como Rewilding, como Greenpeace, como otras tantas, sí, invitando y diciendo, tenemos que hacer un área protegida marítima en esta zona. Y hay algo que se preguntan otros científicos que están a favor del desarrollo productivo en esas zonas, más allá de que la exploración ahora marítima no se está haciendo en el mismo lugar donde se hizo la exploración offshore en Mar del Plata. Sí, es muy cerca, creo que es como, está como a 3, ¿cómo se llama eso? Millas. 3 nodos. Las exploraciones de los CAN, que son los campos CAN 107 y CAN 108, se hicieron un poquito más al norte, están hechas. Y bueno, de hecho, ahora, la última que se hizo no encontraron petróleo. Es en CAN 100 la última que se hizo. Sí, que esa se va a conocer en noviembre los resultados. O sea, a mí lo que diga Greenpeace me importa un bledo en ese caso. El tema no es que nos importe un bledo. Yo creo que ya a Greenpeace nadie le tiene que dar bola en este país. No, pero el tema es la capacidad... Sí le podemos dar bola a los científicos que están arriba del barco, por ejemplo, que piensan de esas cuestiones. Lógico, ¿no? El tema es la capacidad de injerencia de ese poder que tengan estas fundaciones. Digo, cuando sucedió, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero cuando sucedió lo de China y las granjas porcinas,
fueron fundaciones las que terminaron parando que se pudiera hacer un desarrollo productivo ahí. Después, si el desarrollo productivo estaba bien o está mal, no es algo que a mí me compete porque no soy científica pero ni porque soy... también iba de acuerdo con, no sé, la gente de Mar del Plata hace el Atlanticazo todos los meses, y más allá de que esté Greenpeace o no, ya hay una localidad y una comunidad organizada. Lo mismo que el No a la Mina, por ejemplo. No depende de que una organización venga e imponga la agenda, sino de que la gente misma está en contra de esa explotación. Claro, pero sería una el discusión tema entre extractivismo y ambientalismo, digamos. Es otra la discusión ahí. Digo, y ahí cierro, pero tiene que ver también un poco por esto que yo mencionaba recientemente, de que hay un desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Digo, con esta investigación hablaba con un par de docentes de Madrid, por ejemplo, a los cuales yo le pregunté, che, bueno, ¿qué onda? ¿Están laburando esto en las escuelas? Porque digo, también hay como un arraigo de, bueno, tengo mar, tengo esto, voy a laburarlo. Y 2 docentes de 2 diferentes escuelas de Madrid me dijeron, yo no tengo proyector, por ejemplo. No tengo proyector para laburarlo. Y solicitaron un pedido justamente a esta fundación porque el Ministerio de Educación de la provincia no se hace cargo de la inversión en la escuela. Entonces, también digo, esto está bueno que nos sirva para ver qué sucede cuando se retira el Estado. Y claro. si se retira el Estado, ¿qué queda? Miremos primero en nuestro territorio, ¿qué estamos haciendo para que ese Estado se retire? Porque después, digo, y acá me voy a poner medio trosco anarco, pero levantamos estas banderas, pero después cuando es periodo de elecciones, digo, a cada cual cuida su quinta, nos conviene bien, después nos habilitan subsidios, programas, y nos olvidamos de cómo sigue la agenda o la convivencia de la comunidad en ese sentido. Y eso sucede a todo lo largo de la Patagonia. ¿Por qué no sucede? Preguntémonos por qué no nos sucede. Y tal vez porque no le dedicamos el interés que conlleva, no hablamos con la gente de esos lugares, no hacemos presión para que verdaderamente haya inversión y desarrollo de infraestructura en los lugares que los tiene que haber. Entonces, bueno, hoy nos estamos haciendo estas preguntas y bienvenido sea. Ojalá sea para discutir que el próximo proyecto de país que nosotros queremos implique la inversión que nosotros necesitamos para que eso se pueda realizar. Hoy sí, tenemos esto. Para que tengamos una ciencia al servicio de la nación. Digo, como hay algo que yo estuve buscando durante estos días con interés de saber cómo habían sido las exploraciones anteriores. Y sabemos muy bien que siempre hubo financiamiento de fundaciones extranjeras y demás, pero, por ejemplo, una de las asociaciones que viene financiando algunas exploraciones y viene financiando investigaciones, y además es una de las precursoras de la necesidad de que haya un área marítima protegida en el agujero azul que queda, si no me equivoco, cerca de Bahía Blanca, es la que van a explorar dentro de poco, que se llama Wild Conservation Society. Es una empresa, es una asociación, pero es una asociación que es dueña de 2 islas en las Malvinas. Que es dueña de 2 islas en las Malvinas gracias a la facilidad que le dio Gran Bretaña. Y esa organización que se llama Wild Conservation Society no solamente es dueña de 2 islas en Malvinas, sino que promueve un área marítima protegida cerca de la zona que está ocupando Gran Bretaña y financia algunas exploraciones e investigaciones argentinas. Y está ocupando nuestras islas. Entonces, claro, bueno, pero esa es otra organización. O sea, entiendo a dónde ya vas. sé que es otra organización, pero digo... o sea, son suposiciones hasta ahora, porque ojalá que no pase nada con esto. No, pero no son suposiciones el hecho de que son dueñas de 2 islas. No, eso sí, pero digo con la relación con la exploración que se está haciendo ahora. No, que es otra organización, nada que tipo, no hay conexión ahí. ¿Se me está escuchando ahí? Sí. Lo mismo que pasó, digo, cuando se hizo la exploración para saber dónde estaba ubicado el Ara San Juan. Nosotros no sabemos qué pasó con esa información. Y ahí hay todo una caracterización de todo lo que había en el fondo marino. Ni siquiera pudimos verlo por streaming, que por lo menos hubiese estado bueno para hacer la fiscalización nosotros como ciudadanos de lo que está sucediendo ahí. Por eso es necesario saber qué cosas suceden en nuestro país. Digo, hacernos preguntas. Nadie está negando la necesidad de que la ciencia sea reactivada. Tiene que ser reactivada en tanto interés nacional. O sea, yo creo que lo único que lo que más puede pasar ahora es que este stream refuerce la idea de no querer sacar petróleo del mar, por ejemplo. Bueno. Y me parece que eso es una discusión válida para dar.
Claro, y de hecho, en términos de... más teniendo en cuenta la pobreza que vive nuestro país y la falta de trabajo genuino que hay de norte a sur y de este a oeste. Sí, bueno, después, pero por a mí eso la se verdad puede es que- discutir. A mí Sí. la verdad es que un filántropo que asesina a palestinos o que facilita el asesinato de palestinos, y la verdad que no me parece tan solo un filántropo, Nos vamos. pero bueno, queda para Bueno, queda seguir para otra discutiendo. discusión. Queda para otra discusión. Pero vayan a leer la nota que está en desde la raíz.ar. Y vos vas a escribir la tuya también. Sí, yo voy a Cada escribir. una va a escribir su nota. Yo voy a Así escribir somos. una nota. No, bueno, cada cosa se No, porque es complementará con la otra. necesario que haya una mirada geopolítica también de la situación. No son solamente suposiciones. Para mí no hay que ponerlo en esos términos. No es una cuestión conspiranoica, sino preguntas genuinas alrededor de si la ciencia se está realizando a favor de la nación o simplemente para complacer. Claro. O sea, mi punto de vista es Deseos. pensarlo un poco más fuera de la nación en sí. Tipo, para mí una investigación así tiene que ver con ecología y con cuestiones planetarias, digamos, que son necesarias también, además de la ciencia y de la cuestión nacional. Bueno, lo vamos a seguir discutiendo.